Dios te bendiga de una manera especial. Hoy doy gracias a Dios porque me permite compartir contigo este momento y quiero hablarte bajo el título No te desenfoques para que recibas la bendición. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo 23 al 24, y leo: Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué había sucedido? Dios había dicho a Adán y a Eva lo que tenían que hacer para permanecer bajo su dirección, bajo su guianza y bajo su bendición. Dios les había dicho a ellos las bendiciones que tenían en el huerto del Edén, y Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios. Adán y Eva podían hablar con Dios, podían tener esa amistad con el Señor. Ellos compartían con Dios y de vez en cuando Dios iba al huerto, hacía presencia y conversaba con ellos como amigos. Pero llegó el momento en que Adán y Eva se desenfocaron. Tenían todas las bendiciones en casa, tenían todo lo que necesitaban a su alrededor, tenían toda la bendición de Dios, y Dios mismo conversaba con ellos, y Dios los instruía, y Dios los dirigía, pero ellos querían más. Ellos anhelaban más. Ellos no se conformaron con lo que Dios ya le había dado. Tenían todos los árboles a su disposición. Tenían todos los alimentos que necesitaban. Tenían la bendición. Tenían la compañía del Señor. Pero ellos querían más. Y en su búsqueda, en su anhelo, en su deseo, entonces se desenfocaron de lo que Dios les había dicho. Se desenfocaron de la palabra de Dios, se desenfocaron del mandato de Dios. ¿Y qué hicieron? Cuando tú te desenfocas, empiezas a oír voces extrañas. Lo primero que pasó con Adán y Eva fue que escucharon voces extrañas. Se olvidaron de la voz de Dios y decidieron escuchar voces extrañas. En Génesis 3:1 nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto. Las voces extrañas nos hacen una envoltura a la mentira, nos envuelven la mentira, nos dicen una media verdad, no nos dicen toda la verdad y nos engañan. Y en Juan 10:5 dice: mas mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. No andan escuchando voces extrañas. No se desenfocan. No andan mirando otras cosas ni oyendo otras cosas. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Y como mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y en Juan 10:5 nos dice: mas al extraño no seguirán, dice Juan, al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Lo primero que debemos hacer para poder recibir la bendición de Dios, para poder estar donde Dios quiere, es no desenfocarnos. No te desenfoques. Hay mucha gente oyendo muchas voces, detrás de muchas cosas, detrás de las añadiduras. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hay gente que no se goza en su congregación, que no se goza con las alabanzas, que no se goza con nada.
porque están muy perdidos, están desenfocados, aún dentro del templo están desenfocados de lo que no se hace y no se gozan en lo que se está haciendo. Están desenfocados en lo que no ocurre y no aprovechan la bendición que está ocurriendo en este momento. Están oyendo distintas voces, están escuchando, están desenfocados. Los ruidos de alrededor están quitándole el foco y la bendición de Dios. Simplemente tienes que enfocarte, tienes que ser de esas ovejas que oyen la voz. Y lo segundo es, y voy a terminar aquí, es que muchos de ellos al desenfocarse aceptan las mentiras del diablo, aceptan las mentiras del enemigo. Y Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Y era una mentira, porque sí iban a morir, aunque no físicamente, pero espiritualmente estaban muriendo. Y Juan 8:44 dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando nos desenfocamos de Dios, empezamos a oír las mentiras del enemigo, nos dejamos engañar y el gozo ya no está en nosotros. Hay mucha gente en la iglesia desenfocado y que no recibe la bendición. ¿Por qué? Porque está escuchando diferentes voces, porque está oyendo las mentiras del enemigo y no se pueden gozar, no pueden disfrutar de lo que Dios tiene para ellos. Enfócate. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios? Enfócate, ubícate en Dios y Dios hará grandes cosas en ti. Si quieres la bendición de Dios, enfócate en el Señor. Esta es la primera parte de este sermón, así es que te invito a escuchar las demás partes para que disfrutes de los planes de Dios en tu vida. Dios te bendiga de manera especial.